las 13:44, continuamos esto que no es lo que parece. Entramos en el final del programa y no queríamos dejar de pasar el programa sin hablar, con alguien, así, grosso, en serio. De hecho, yo acá estoy encontrando una nota en el CEF, en cef.org.ar, que habla de él. Me refiero a Vittorio Paulón. En esa nota lo que dice es: veterano de más de 1000 batallas. Paulón es además el secretario internacional de la CTA, liderada por Hugo Yasky. Y Paulón tiene una característica: Vittorio Paulón es un hombre de la UON de Villa Constitución, y que en este trabajo, en el último enorme trabajo de Horacio Berbisky, que se llama el libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, donde Berbisky escribe parte del libro y otras partes son escritas por otras personas, por periodistas académicos, y resalta dentro de eso, en el capítulo 11, que es sobre Asíndar y Techín, resalta porque está escrito casualmente por un sindicalista combativo, y me refiero a Vittorio Paulón, donde arranca con una frase de un boletín interno de estas empresas, de Asíndar y de Techín, donde dice otra frase hecha, que refiriéndose a cómo era el accionar, digamos, de lo que debía de hacerse y lo que realmente hacían, que era utilizar la represión militar, la represión de la dictadura, para acallar a los delegados gremiales. Así que de esto, del libro y de este capítulo 11 sobre Asíndar y Techín, vamos a comenzar hablando con Vittorio Paulón, a quien lo tenemos en línea. Vittorio, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece, acá por Radio Plus de La Plata. Un verdadero gusto poder hablar con usted, maestro. Bueno, no, el gusto es mío. Bueno, muchas gracias por conectarme a raíz de esta publicación, un libro que se presentó hace apenas una semana y está teniendo una difusión muy amplia, y bueno, me parece que gracias a gente como ustedes que ayudan a difundirlo, a explicarlo, de qué se trata en esta coyuntura histórica de hablar de cuentas pendientes. Y en esto que es de cuenta pendiente, que habla de los cómplices económicos de la dictadura, que en realidad fueron todas las grandes empresas y grandes empresas, la mayoría de ellas extranjeras, algunas como Ford y como Mercedes-Benz, que ya han quedado, digamos, escrachadas en juicio y han tenido que hacer hasta reconocimientos económicos a los familiares de las víctimas. Pero usted acá habla de una de la internacional más grosa, que es Techín, y Asíndar, que hace el intercambio, ¿no? Cambia el presidente de Asíndar, pasa a ser el ministro de Economía, que es Martínez Dios, y el general Aufrán pasa a ser el titular, el presidente de Asíndar, y desata la represión dentro de Asíndar. Cuéntenos usted un poco, de esto de la empresa de los Roca, Techín, y de Asíndar, de lo que ha escrito en este capítulo. Sí, realmente hablar de Techín y Asíndar es hablar del más del 80% de la concentración de la producción de acero en la Argentina, siendo que en los años 70 había alrededor de 35 firmas. En la siderurgia es uno de los lugares donde fue más importante el proceso de concentración, producto de la quiebra con el plan de Martínez Dios de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, algunas no tan pequeñas, y quedó prácticamente un duopolio, quedó repartido en estas dos empresas. Así que lo tratamos de abordar en este capítulo es fundamentalmente lo que fue el proceso de Villa Constitución, aquella feroz represión que empezó ya en el año 75, con intervención al sindicato, una huelga de 60 días, y después de implantación del terror dentro de la fábrica hasta prácticamente el final de la dictadura, y lo que sucedió en Campana fundamentalmente con Roberto Roca en aquella época, y que continuó después con Paolo, su hijo, y Agostino, que es el que falleció en un accidente hace un par de años, que era la otra pata, digamos, siderúrgica importante del sector privado, que termina quedándose con Somisa, el símbolo del peronismo
industrial, el símbolo de la empresa del Estado en el área de la siderurgia, que fue Somisa, que quedó en manos de este grupo. Lo que sucedió en aquellos años es que, de la misma manera que reprimieron trabajadores, hubo procedimientos compulsivos muy fuertes sobre la competencia, que un caso muy notorio al que hacía mención hace pocos días en un programa de televisión Berbisky fue el caso Grassi. Así fue una siderúrgica cuyos dueños fueron secuestrados por el ejército, torturados, y se vieron obligados a ceder contratos de exportación que tenían en aquel momento, y terminó siendo absorbida por Hacienda. Estos procedimientos que se hicieron más notorios en el caso del papel prensa sucedieron en muchas otras actividades, y por lo tanto hablar de complicidad civil, hablar de la pata empresaria, hasta uno siente que se queda corto. Yo creo que estos fueron los verdaderos protagonistas, el golpe del 76 y los militares su instrumento, porque está claro que los resultados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la concentración, son los que permanecen hasta el día de hoy, y lo que fue juzgado y condenado hasta este momento han sido los torturadores, los asesinos, los represores, pero quedaba como oculta esa figura central que es el empresariado concentrado, que son los grandes grupos económicos, que han llegado hasta el límite hoy de estar enjuiciado el presidente de la Comisión de Valores de aquella época por que hay pruebas fehacientes de que asistían en las sesiones de tortura a los campos de concentración para validar ventas de acciones, traspaso de empresas. Y bueno, y nosotros sentíamos que de alguna manera esta era una asignatura pendiente, de ahí esto de cuenta pendiente con que se tituló el libro, y obviamente cuando me ofrecieron la posibilidad de colaborar, de ser parte de esto, lo asumí como una serie de otras acciones que venimos haciendo, como el libro que hemos publicado el año pasado sobre la larga huelga de Villa Constitución, como el juicio que acabamos de presentar, la denuncia que presentamos y que esperamos en los próximos semanas sea elevado a juicio por el caso de Asindar y la represión en Villa Constitución. Estamos hablando de más de 30 compañeros entre asesinados y desaparecidos, porque los que fueron antes del golpe de Estado fueron víctimas de la AAA y después secuestrados por el ejército, donde hay pruebas fehacientes de la existencia de un campo, de un centro clandestino de detención dentro del propio predio de la empresa, lo que se llamaba el albergue de solteros, que era un barrio que estaba construido para los jefes. Había una especie de residencia colectiva donde se alojaban los ingenieros y los jefes que eran solteros. Eso fue utilizado primero como destacamento de la Federal después de las tomas del año 74, y después como centro de detención transitoria, donde pasaron algunos compañeros, incluso varios de ellos que están vivos, que van a testimoniar, que ya han declarado en la CONADEP. Y esto da prueba fehacientemente de una metodología que hace que el terror, el secuestro, la desaparición, la metodología implementada, aprendida por el general López Ofrán en la escuela francesa, que fue uno de los primeros militares argentinos adiestrados durante la guerra después de la guerra de Argelia, fue trasladada a la Argentina y aplicada con especial saña sobre el cordón industrial que va de Campana a Puerto San Martín, en la provincia de Santa Fe, donde están radicadas las principales industrias pesadas, siderúrgicas, químicas, petroquímicas, y por lo tanto nosotros entendemos que así como la CONADEP, el juicio a la Junta, los juicios y las condenas actuales sobre los genocidas y los represores han sepultado históricamente la posibilidad de ese tipo de golpes de Estado para interrumpir los procesos democráticos, aún está pendiente un esclarecimiento y una conciencia colectiva sobre este accionar
de los sectores más concentrados del poder económico y del empresariado, que han actuado sobre sus pares muchas veces, sobre empresarios más débiles, y han logrado y han cometido estos graves delitos, y han logrado concentrar la economía a los niveles actuales. A ver, este es el punto en que la historia se transforma en presente, y que ese factor de poder y de presión está permanentemente condicionando a la democracia desde el 83 hasta ahora. Paulón, le pregunto esto, porque, a ver, avanzar sobre los otros empresarios, tenía, la fundamentación del capital concentrado. Pero a ver, hablemos de ustedes, los obreros, los laburantes, era joder a los tipos que le permitían a la empresa tener rentabilidad. Seguro. Tanta era la avaricia, porque ustedes peleaban por mejores condiciones laborales, peleaban por mejores sueldos. Tanta era la avaricia de estos tipos. Yo creo que es una cuestión profundamente ideológica. Se trataba de erradicar a una joven vanguardia obrera que pergeñaba otro modelo sindical, otro modelo de acción sindical. De hecho, esto empezó año y medio, casi 2 años antes del golpe del 76, con la intervención a los sindicatos que habían sido referentes en la resistencia a la dictadura de Onganía y Lanuse, que lo que se conocía como el sindicalismo clasista y combativo. Ya había sido intervenido Luz y Fuerza de Córdoba, media comisión directiva estaba presa, Agustín Tosco en la clandestinidad, que es donde lo sorprendió la muerte. La Federación Gráfica Bonaerense, con Raimundo Ongaro primero detenido, después exiliado, el ESMATA de Córdoba con René Salamanca en la clandestinidad, secuestrado y desaparecido el mismo día del golpe. Y en aquel momento quedaban 2 baluartes, uno era Villa Constitución, que había arrancado elecciones democráticas desde el año 74, cuando la cúpula de la UON, encabezada por Lorenzo Miguel, se negaba a dar elecciones. Triunfó la oposición, triunfó la lista marrón, encabezada por Alberto Piccinini, y eso desencadenó la intervención al sindicato, a la ocupación militar de la ciudad en marzo del 75, aquella larga huelga, y también el papel de la empresa, que en ese momento, montada en un conflicto intergremial, fue preparando las condiciones para la represión generalizada y el golpe de Estado. Asindar es un jugador de primera en toda la preparación, y la ejecución del golpe, junto con Techín y con las multinacionales como Ford, Mercedes-Benz y toda la que usted mencionó antes. El caso del Ingenio Ledesma, con una comisión, un sindicato combativo encabezado por Melitón Vázquez, que se logró zafar el día del golpe y huir a Bolivia a lomo de mula, y que volvió después en la etapa democrática, volvió a ganar el sindicato, después finalmente se jubiló y se retiró. Todas esas expresiones que molestaban profundamente, porque el modelo sindical que ellos pergeñaban para este proyecto era un modelo sindical de total sometimiento, y no eran empresas que tenían dificultades económicas porque pagaban los mejores salarios del mercado, sino que querían eliminar eso que ellos consideraban un peligro para sus planes, que era un sindicalismo autónomo, un sindicalismo de clase, un sindicalismo que defendiera y reivindicara los intereses de los trabajadores. Contémosle evidentemente esto queda muy expresado muy claramente, y esto es una de las patas del análisis que a través de distintos autores se va a hacer en este trabajo de cuentas pendientes, ¿no? Contémosle esto a la audiencia, Paulón, cuando ustedes, esto que usted cuenta, que avanzan sobre Villa Constitución en el gobierno de Isabel Perón, era sí. Alberto Rocamora, fue el famoso ministro que dio la autorización, donde fue la parte de la Policía Rocamora Federal. Con Otero, que era el ministro de Trabajo, y la propia presidenta Isabel Perón. Que ahí fue la Federal y la AAA, se hablaba, no me acuerdo yo alguna historia que he leído, 14 Falcon Verde, bueno, toda una historia, ¿no? ¿Por qué podemos recordar un cachito de lo que fue esa represión, del gobierno de Isabel Perón sobre ustedes?
fue una reacción absolutamente desmedida, nunca antes ni después, por un sindicato como la UON en aquel momento, que era, bueno, si el sindicalismo de la época uno lo comparara con una religión, la UON era la catedral, digamos, era el sindicato de referencia, había sido el bandorismo la expresión hegemónica durante la década del 60, del 70, no pudo tolerar una oposición sindical y desencadenó esta verdadera represión que fue muy comenzada en la época. Era 1,5 kilómetros, en la época no había autopista, era la ruta vieja. La caravana que venía desde Buenos Aires con la Policía Federal, la Prefectura, el CNU, el CDO, la Juventud Sindical, citó las expresiones del peronismo ortodoxo, de la derecha peronista, que pretendían extirpar esa experiencia del movimiento sindical, donde muchos de los activistas y representantes también eran peronistas, eran de la JP, de la JTP, como había expresiones de otros partidos, sectores de izquierda, había compañeros independientes, pastores evangelistas como que secuestraron y asesinaron, Carlitos Ruesca, que fue secuestrado con Julio Palacio, que otro delegado que pasó unos meses preso y después por hacer solidaridad con los presos lo secuestró la AAA, lo asesinó junto con una joven abogada, Concepción de Grandis, y bueno, y hace pocos días el nieto de Julio Palacio fue víctima de un gatillo fácil y lo asesinaron en Villa Constitución, también el metalúrgico. Digo, toda una seguidilla de hechos que evidentemente mostraron lo peor del peronismo de aquella época, la incapacidad para contener desde las estructuras sindicales una oposición, un planteamiento diferente, y bueno, que se mostró con esa virulencia en Villa, pero fue precedido por todas las intervenciones que hubo en los años 74 y 75 a todo el sindicalismo de oposición en Argentina. Y Lorenzo Miguel, como jefe de la UON, ¿qué decía en esa época al respecto? No, Lorenzo Miguel no apareció públicamente, pero estuvo detrás de todo esto. Después él mismo fue preso de los militares, y yo recuerdo que en el año 2001 pretendió expulsarnos, entre otros a Piccinini y a mí, por pertenecer a la CTA en un congreso en Mar del Plata, y yo le recordé, en el momento que nos dieron la palabra para defendernos, yo le recordé que toda aquella historia y toda esta etapa después de la recuperación de la democracia, y le dije, recuerde de que nos volvimos a encontrar, usted y nosotros, rascándonos las pulgas de las cárceles de la dictadura. Yo creo que también para ellos, para esa generación sindical fue un aprendizaje, porque evidentemente montado sobre esas contradicciones del movimiento obrero, los sectores más concentrados, como el caso de Asindar, tenían campo orégano para desarrollar estos planes golpistas que después se concretaron el 24 de marzo. Y hoy dentro de la UON, ¿cómo se toma que Piccinini, que ustedes estén en la CTA? No, ya hay un cambio de etapa muy grande, que hay una aceptación. Bueno, Piccinini ya se ha retirado, yo dejé la Secretaría General de la UON en el 2008, es un hecho que está mucho más asumido por el conjunto de la dirigencia. Hoy se entiende de que se tiene que convivir con una construcción mucho más plural. Han cambiado los contextos históricos y geográficos, digamos, en toda la región. Hay 2 o 3 centrales sindicales en todos los países, y ya deja de ser una cuestión como era concebida, casi como una herejía en aquellos años, y evidentemente esto no está en el libro, pero digo, si vamos a entrar a conversar en ese terreno, la CGT desde su fundación hasta el presente tiene mucho más años de división que de conducción unificada. Creo que la más larga de la historia fue la de Saúl Ubaldini, que tuvo siempre fracturas, siempre diferencias.
en tiempo entre el 55 y el 60, entre el 55 y el 73, con la vuelta de Perón, que hubo gobiernos civiles muy breves y dictaduras militares también breves, el sindicalismo estaba dividido claramente entre los colaboradores y los resistentes. Es decir, hay una cuestión que no ha sintetizado, y que evidente lo que pasa hoy en la superestructura del sindicalismo también es reflejo de toda esa historia de debate interno, de diferentes concepciones. Pero a nadie se le ocurriría hoy realizar un despliegue como el que hicieron el 20 de marzo del 75 y meter preso a más de 150 trabajadores. Imagínese usted, Villa Constitución tenía 28.000 habitantes, había más o menos 7.000 trabajadores metalúrgicos. Más de 300 trabajadores entre el 75 y el 76 conocieron la cárcel por su condición de trabajadores y de sostener una conducción sindical opuesta al Secretariado Nacional. Esa era la dimensión de la intolerancia. Si usted me pregunta por la UOM de hoy, yo creo que es uno de los sindicatos donde más cambios internos se han producido. Después de la muerte de Lorenzo, después de una crisis interna muy grande, hoy la UOM ha federalizado los recursos, hoy la UOM reparte en la seccional el 80% de lo que recauda en la cuota sindical y en los aportes de la obra social. En los hechos se ha hecho mucho más federal, se priorizan mucho más la situación de la salud y de trabajadores del interior, que antes eso prácticamente era desconocido y todo se concentraba sobre la conducción nacional. Es lo que generó las condiciones para que hubiese la rebelión que hubo en Villa Constitución. En total, en aquellos años se recaudaban 100 millones de pesos entre la cuota sindical y la obra social en Villa Constitución, y volvían 2 millones en carácter de sueldo para los empleados, o sea, el 2% de lo que recaudaba la seccional volvía a Villa Constitución. Entonces, bueno, me parece que todas estas transformaciones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, creo que también vivir en un país con 30 años consecutivos de democracia, prácticamente que remontarse al principio del siglo pasado para encontrar un periodo histórico tan largo. Esto también ha hecho madurar condiciones para construir un debate diferente. Nosotros, y vuelvo al tema de la nota, a nosotros sí nos preocupa de que haya luz y que haya claridad sobre el comportamiento de estos grupos económicos que estuvieron siempre, desde el golpe de Uriburu al de Videla, estuvieron siempre detrás de los cuartelazos y fueron los beneficiarios de las transformaciones regresivas que cada dictadura significó en Argentina. Voy a entrar a las dos últimas preguntas, Victorio. Habló del dijo bandorismo, se refería a Bandor. Yo le pregunté por Lorenzo Miguel en aquel, así, en eso que fue esa apretada tremenda sobre ustedes en Villa Constitución, y estamos a 3-4 días, es el miércoles, si no me equivoco, el aniversario de los 40 años del asesinato de Rucci. Usted como hombre de esos tiempos, qué recuerdo positivo, negativo, qué reflexión hace hoy sobre lo que significó Rucci, y el asesinato. No, creo que fue uno de los hechos repudiables de la historia del movimiento sindical. Nosotros ni en aquella época ni ahora compartimos la idea de que hay que matar a quienes con quienes hay diferencias en términos de conducción o de la política que se tiene que llevar adelante desde el movimiento sindical. Creemos que es un error que subestima la acción de los propios trabajadores cuando un dirigente no representa las aspiraciones, los intereses, los deseos de las bases. Tiene que ser reemplazado y tiene que ser
elegir un nuevo dirigente con el voto mayoritario de los afiliados, o sea que evidentemente ese hecho, y además yo conozco fundamentalmente al hijo de Ruchi, Aníbal, yo lo he visto muchas veces en la UON, y yo siento por él el mismo dolor que puede sentir cualquier hijo de un compañero detenido o desaparecido. Me parece que tiene que haber un profundo respeto por el sentimiento de sus familiares, de las víctimas de eso. Mi idea quedó desde aquella época, fue de que fue ejecutado por la AAA. Yo sé que hay un debate, quienes plantean otras teorías, me parece que en eso es un hecho que hay que repudiarlo y que no significó ningún avance en la transformación del movimiento sindical. Y por último lo llevo a esto, les voy contando, estoy hablando con Vittorio Paulón, que es uno de los que escriben el libro Cuentas Pendientes, el último libro de Horacio Berbisky, que habla de los cómplices económicos de la dictadura, y un histórico sindicalista, si lo has estado escuchando, un histórico sindicalista de lo que fue el sindicalismo combativo, del sindicalismo de la UON de Villa Constitución. Pero lo último, que esto yo no dije nada hasta ahora, me lo dejé para el final, es que también hoy Vittorio Paulón es uno de los candidatos a diputados por Santa Fe, por la lista del Frente para la Victoria por Santa Fe. Entonces, para cerrar, le pregunto esto, ¿por qué hay que seguir apoyando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Paulón? Bueno, porque en primer lugar yo creo que Cristina la presidenta va a terminar su mandato en el 2015, y que eso evidentemente va a abrir un profundo debate político en la sociedad, en nuestro pueblo. Y nosotros, yo y otros compañeros que hemos decidido participar por primera vez como candidatos en una elección, entendemos que ese debate es hoy, que ese debate es en estas elecciones, que hay que lograr de que el Frente para la Victoria mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que hagan posible que en estos 2 últimos años de este mandato de Cristina se terminen de concretar los procesos de transformación, se aprueben las leyes que están faltando, podamos seguir desarrollando políticas de inclusión social, fundamentalmente sosteniendo este proceso de industrialización de reindustrialización que empezó hace 10 años, y esto es el tercer intento que tenemos en la Argentina, que hay un núcleo muy duro, tal vez el núcleo rojo del que habla Macri, que se ha opuesto siempre a estos procesos de industrialización, primero destruyendo el proyecto del primer gobierno peronista en el 55, pasando por las armas al segundo proceso que empezó con Frondizi, el del segundo proceso de sustitución de importaciones, y que empezó a sucumbir el 24 de marzo del 76 con todo esto que acabamos de describir, con las metodologías que se aplicaron, y que ahora llevamos ya 10 años y necesitamos mucho más tiempo para que esto se consolide. Un país que no tiene industria no es un país que discute los destinos del planeta, no es un país que exista en términos del concierto de las naciones, es un país que no tenga, que resigne su proceso de industrialización, tiene un proceso desigual de integración regional. Nosotros tenemos con Brasil, Argentina son cabeza de Mercosur y ahora la UNASUR y toda América Latina, que tiene un destino de consolidación de un proyecto común donde el desarrollo industrial es fundamental, y por lo tanto nosotros entendemos que este gobierno ha puesto mucho énfasis en eso, y que bueno, y que todas las materias faltantes y que todos los errores que pudo haber tenido este proceso tienen una sola solución, que es el sostenimiento y profundización de este rumbo. Por eso hemos aceptado esta candidatura, estamos caminando fundamentalmente este cordón industrial que conocemos y nos conocen, hablando con los compañeros y planteando la necesidad de que apoyemos fuertemente, con convicción, este proceso histórico que, entre otras cosas, puso las cuestiones en su lugar en términos de derechos humanos, en términos de memoria, de verdad, de justicia, de reparación,
de recuperación de derechos respecto a la década del 90, de recuperación, de reparación con las víctimas también del neoliberalismo, como fueron los 2,5 millones de jubilados, como es la asignación universal por hijo, es decir, una serie de medidas que son revolucionarias para nuestro país, para esta época, y que es necesario apoyarlas, profundizarlas y defenderlas. Pablo, muchísimas gracias por la nota, pero le voy a hacer una más porque si no quedaría algo ahí medio en el aire pendiente. En el inconsciente colectivo popular es que a Rucci los mataron los montoneros. De hecho, Seferino Reato ahí ha escrito un libro al respecto que es Operación Traviata. Y usted dice que fue la AAA, que es otra de las teorías que hay. ¿Por qué se inclina por esa posibilidad, Paulón? No, me quedó la idea esa, pero mi posición sería la misma en cualquiera de los dos casos. Fue una muerte sin sentido o con un sentido político muy complicado, que era condicionarlo a Perón a muy pocos días de haber asumido su último mandato, que iba a ser muy breve, lógico, obviamente, y que me parece que es repudiable como metodología. El crimen político trasladado a una pelea interna o trasladado como método de presión sobre la política es inadmisible. Yo lo dije lo de la AAA porque es lo que a mí me había quedado de aquellos años, me había quedado en la cabeza, y no leí el libro La Operación Traviata. Sé que es un autor polémico, digamos, que hoy está sus posiciones en discusión, pero en todo caso, en lo subjetivo, en lo personal, a mí no me cambia la opinión de lo que eso significó, sea quien sea el autor. Victorio, la verdad, muchísimas gracias por la nota, un gran abrazo y gracias por haber estado estos largos minutos con nosotros. Que tenga muy buen día y ya en algún otro momento lo vamos a estar, ahora que lo tengo agendado, gracias a los compañeros de la CTA de La Plata, lo vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad. Un gran abrazo y muy buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bien, así pasaba Victorio Paulón, un histórico del sindicalismo colectivo que es parte de los autores del libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura de Horacio Berbisky.